Muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les recuerdo que no soy su asesor financiero y en esta ocasión lo que quiero hacer es una pequeña cápsula de uno de los proyectos que hacen parte de mi portafolio en búsqueda de lograr generar $7,500 de ingresos al mes. Esto es una meta que tengo que es un poco compleja, difícil, de largo recorrido, pero hacia allá vamos y si no nos ponemos esas metas nunca las lograremos. En este caso les voy a hablar de Vaultec, que fue un proyecto de una persona que conocí, que tengo la belleza, la oportunidad, la grandeza de haber conocido en este mundo. Es un muy buen tipo, se llama Pocket Aces, o le dicen Pocket Aces, se llama Justin, y creo que vale la pena que lo revisen. A mí me gusta mostrarles. Tenemos la imagen acá a un lado y les mostramos un poco de la página. La página es vault-tech.xyz. He hecho análisis completos de este protocolo. Les recomiendo que lo miren. Les voy a poner el link en el video, o si no, miren en mi canal y profundicen un poquito más. En este proyecto lo que trata de hacer Pocket Aces y Luto, que es el otro socio, es invertir en diferentes proyectos y tener un portafolio diversificado, muy parecido a lo que yo estoy haciendo a título personal. Pero ellos tienen la ventaja de poder, con una caja mayor, con una tesorería mayor, poder invertir en proyectos a los cuales yo no tengo acceso y ustedes tampoco tendrán. Uno de esos es FlexIRA. FlexIRA también tiene una especie de inversiones, tiene bots de trading, es bien interesante, les recomiendo que lo revisen, pero no tenemos acceso directo, entonces toca a través de una de estas oportunidades. Otro de los proyectos que invierten es el Creative Wealth y tienen otro bot de trading que es privado y solamente tienen acceso a ellos, o no sé quién más, pero creo que son institucionales los que lo pueden invertir ahí. Entonces ellos hablan de este proyecto como una especie de mesa que tiene 4 patas o 5 patas o 6 patas, todavía no sé cuántas van a ser al final, pero por ahora sé que tienen $20,000 invertidos en FlexIRA y tienen $10,000 en Creative Wealth. ¿Cómo lo hacen? Recogen dinero a través de su token que se llama Vault y tiene un inventario total de 250,000 tokens. Les voy a mostrar acá en la página. La venta es de un total de 250,000 tokens, no va a haber más sino solamente esos. Se han vendido 129,000, van sumando 10,000 a la semana más o menos los que van vendiendo, 11,000 tokens que se van vendiendo a la semana. Cada token tiene un valor de $1 y solamente se pueden comprar acá en esta página, aquí en Buy, al final de la semana, cuando lo han comprado, cuando está activo y cuando está abierto la ventana de ventas. Les toca al final el viernes hacer el reclamo del token para que empiece a funcionar la siguiente semana. Para el mercado secundario tienen una cosa que es interesantísima, que es una venta over the counter y solamente se puede negociar acá entre personas. Acá hay una persona que quiere vender 506 volts a un valor de 581.9. No vale la pena comprarlo acá si podemos comprarlos a $1 en el sale del proyecto hasta que se acaben los 250,000. Después sí valdrá la pena comprar a un mayor valor. ¿Por qué? Porque el valor del token va a ir cambiando a través del tiempo por el valor de la tesorería. Les voy a mostrar cómo va incrementando. No se puede negociar en ningún exchange y solamente va a tener valores con las utilidades que se generan. ¿Y por qué se generan y por qué va acumulando? Porque cuando vemos el tokenomics de Vault, vemos que el 50% de las utilidades que se generan en los diferentes protocolos donde se invierten, se reinvierten, se hacen un compound del 50%. 5% de ese valor, de ese 100%, se va a recoger para hacer buybacks en el programa, lo cual hace que también se valorice el token. El 10% va para el equipo, 5% se recoge de sales taxes y 35%, que es el que está acá debajo, 35% se le va girando a cada uno de los dueños de los vaults en el proyecto. Entonces el proyecto es muy transparente, el equipo se reconoce. Pueden buscar a Justin y Pocket Aces, pueden tener la chance de hablar con él, es un tipo súper abierto. He tenido 2 entrevistas con respecto a iBots, que es el otro proyecto donde van a invertir, y también pude tener una entrevista sobre Vaultec en algún momento. Les recomiendo que lo busquen, es un muy buen tipo. Como les decía, inicialmente se vendieron 46,000 tokens en la ronda inicial y en el pre-sale se vendieron 203,000 tokens. No se vendieron, hay disponibles 203,000 en el sale.
pues que son los que les mostré, ya solamente quedan 121.000. ¿Qué más información importante y relevante hay de Voltec? Les recomiendo, les voy a mostrar que busquen, lo tengo cerrado, que busquen en el Discord toda la información del proyecto, que estén actualizados del proyecto y adicional a esto, cuando ustedes compran el token, no lo deben dejar ahí sino tienen que venir acá a Staking V2 y depositarlo, hacer un stake de todo y ahí se va acumulando. En mi caso yo tengo 105 volts acumulados con unas utilidades que no he reclamado de 0.80 BUSD. Ahí los voy acumulando, ojalá se me vaya incrementando lo suficiente para reinvertirlas. Yo lo que quiero es reinvertirlos, ir aumentando este pot, ojalá llegar a los $500 por lo menos. Miren, esta semana se repartieron $381 BUSDs que lo va uno viendo minuto a minuto, hora a hora, se va viendo y se va sumando en la época acá. En mi caso vemos el share de mi posición, es 0.0772, ojalá aumente, ojalá tenga mucho más, pero pues vamos paso a paso sumando de los ingresos que vienen de otros proyectos. Pues no siendo más, quería hacer un breve resumen. Si tengo más información lo iré actualizando cada vez. Estos son videos cortos para que ustedes revisen rápido cada proyecto y si quieren profundizar más pueden ver el AMA que tuve yo con Pocket Aces. Nos vemos y no olviden darle like al video y suscribirse.